Excelente. Entonces, estamos aquí viendo la clase número 13. Clase 13. Continuamos viendo el judaísmo. Ahí estamos viendo el judaísmo. Bien, el judaísmo es una religión celeste y étnico-política, es la pregunta con la cual surgimos o iniciamos esta clase. Hay varios grupos judíos actualmente en el Estado de Israel, que es un Estado laico, de hecho, pero que intentan estos grupos rejudaizar a Israel mediante la imposición de un sistema sociopolítico basado en la Halaká, camino a seguir, o la ley sagrada judía, que organice toda la existencia de los judíos desde las más elementales funciones corporales cotidianas hasta la vida profesional o social, etcétera. Todos estos grupos que existen en el Estado de Israel intentan influir sobre las políticas públicas, de que el Estado comience a implementar algunas leyes que sean favorables para el cumplimiento de estos 613 mandamientos o prescripciones extractadas de la ley judía. Son grupos entonces que pretenden lo mismo que pretenden todas las religiones del mundo, ¿ah? Incluyendo también, bueno, algunas más que otras. Entre los evangélicos nos podemos contar entre este grupo que intenta modificar algunas leyes o implementar algunas leyes que sean favorables o que sean compatibles con la fe cristiana, como por ejemplo el matrimonio homosexual, por ejemplo, la adopción de niños, el aborto, la eutanasia y ¿qué más? La ideología de género, entre tantos otras leyes que tratan de impedirse o que se implementen nuevas leyes favorables o estar en contra de aquellas que son desfavorables para la fe cristiana. Del mismo modo, dentro de Israel hay grupos con estas características que intentan implementar los principios religiosos dentro de un Estado laicista. Entre estos movimientos se encuentran algunos que se le denomina los Gush Emunim, bloque de fieles. Es un movimiento político religioso que nació en el año 1973. También están los Techubá o retorno al judaísmo. También están los Jeredim, los Hasidim, los piadosos. Son los integrantes de un movimiento místico fundado por el judío polaco Baal Shem Tov, maestro del santo nombre. Todos estos grupos intentan implementar dentro del Estado y de las leyes judías los principios que se pueden encontrar en la Torá o en los textos, los principios religiosos judíos. El judaísmo tiene rasgos de ser una religión celeste. A Yahvé, por ejemplo, Yahvé es y se define como una divinidad celeste. El término celeste, bueno, proviene de las religiones comparadas, de los estudios de las religiones comparadas, de la sociología de la religión, de la historia de las religiones, para diferenciarla de aquellas religiones que tienen que ver con las religiones telúricas, que son aquellas que consideran la tierra como una madre, por ejemplo. Hay otros que comenzaron a ver el cielo después y vieron o consideraron a Dios. Eh, aquí como veo el otro grupo, no puedo aceptar como lo hago aquí. Ah, bueno, tengo que dejar de compartir porque no pude aceptar a un hermano que viene ingresando aquí sin salir de la presentación. Bien, aquí estamos entonces. Las religiones telúricas son aquellas religiones que ven a la Tierra como una madre, como la Ñuque Mapu, por ejemplo, en el Mapudungun,
o la Pachamama en el norte, que son de los aymaras quechua, creo que es. Bueno, los del norte le denominan a la madre tierra como la Pachamama y los mapuches como la Ñuque Mapu. En cambio, otros comenzaron a mirar al cielo después para ver a los dioses. Y Jehová, Yahvé, es una divinidad celeste, por las metáforas que se utilizan para describir al Dios bíblico, al Dios nuestro. El viento, por ejemplo, la brisa, la luz, que son el reflejo de su gloria, son metáforas la luz para referirse a la santidad, a la verdad, para referirse a la vida. También Dios se manifiesta en diversas teofanías. Ya he mencionado lo que son teofanías, ¿verdad, mis hermanos? Hermana, creo que ya lo he mencionado, no sé si recuerda lo que significa teofanías. Cuando hablamos de teofanías, Es una manifestación visible de Dios. una manifestación de Dios. Eso es teofanía. Bien, muy bien. Se manifiesta también Dios en teofanías. En la mayoría de los casos estas teofanías son brillantes, van acompañadas de fuego, de relámpagos, la columna de fuego, o luminosa en las noches del desierto, en el templo también. Tiene esta característica entonces de ser una religión celeste por la forma en que se concibe a la divinidad. Quizá el término concebir a la divinidad no sea tan correcto, ¿eh? Más bien yo diría, para ser un poco más preciso, cómo Dios se reveló a esta comunidad, porque aquí ya estamos ante religiones que son religiones reveladas, religiones proféticas. Las otras religiones como el hinduismo, el budismo, el jinismo, el confucianismo, el taoísmo son religiones místicas, son religiones sapienciales. En cambio ahora estamos trabajando con otras religiones que son las religiones proféticas, porque se fundan sobre profetas. El judaísmo, el islamismo y también el cristianismo. Y por eso que podemos decir que no es que los hebreos conciben a Dios de esta manera, sino es como Dios se reveló y las modalidades y la forma en que Dios ha adoptado para revelarse, que son teofanías. También con respecto a las divinidades masculinas, dado su monoteísmo, el masculinismo de Yahvé es absoluto. No se ha conservado ni el más remoto rastro de deidades femeninas en el judaísmo, hasta el extremo de que el hebreo no puede nombrarlas, pues carece de la palabra diosa. No existe en el vocabulario hebreo el término diosa. A ese nivel, a ese nivel de, de alejamiento de una deidad femenina se encuentra el judaísmo. Esto no quiere decir que los judíos no practicaron la adoración en su tiempo a diosas, como a Será, a Astarte, por ejemplo, entre tantas otras diosas, o a Baal, a otros dioses también, y practicaron el animismo igualmente porque adoraban debajo de todo árbol frondoso, pero se debió a influencias externas al judaísmo. Las influencias fueron de las religiones cananeas principalmente, fenicias, o de Mesopotamia, o egipcias, diversas culturas influyeron sobre el pueblo hebreo para no adorar solamente al único Dios verdadero, como lo predicaban los profetas. Pero en hebreo no se encuentra una palabra para describir a una diosa. No obstante, el antropomorfismo psíquico de Yahvé coordina la dimensión masculina y femenina. Cuando hablamos de antropomorfismo, ¿qué queremos decir, mis hermanos? Antropomorfismo. Es cuando se le dan cualidades humanas a Dios. Eso es. Eso es antropomorfismo. Se le atribuyen características humanas, físicas a Dios. Eso es el antropomorfismo, cuando se le atribuyen características humanas, físicas a Dios, características físicas humanas a Dios, como una nariz, un ojo, un oído, el rostro, la boca, los brazos de Dios, la espalda de Dios. Esos son antropomorfismos, es decir,
Se habla, se discierne a Dios como si tuviese características físicas cuando no las tiene, son modismos hebraicos nada más. No se deben tomar de manera literal, como ningún modismo se debe tomar en forma literal. Por ejemplo, cuando decimos se le echó la yegua, o se le escaparon los chivos para el monte, o le faltan gramos para el kilo, creo que es cierto. No se debe interpretar literalmente, sino que son modismos que nosotros empleamos y tiene su connotación. Del mismo modo, cuando los hebreos utilizan antropomorfismo, no se debe interpretar literalmente, sino que tiene que considerarse la connotación que quiere indicar, el sentido de la utilización de estos modismos hebraicos. En los antropomorfismos, entonces, de Yahvé se coordina las características humanas, tanto de un hombre como de una mujer, o masculino o femenino. En varias ocasiones, bueno, se presenta a Dios como padre, por ejemplo, en el sentido masculino, pero también dice que ha amado a su pueblo. El amor de su pueblo es como de una madre hacia su hijo. Ahí estamos viendo una metáfora femenina para describir el amor, el aprecio de Dios por su pueblo Israel. Se menciona a Dios también o se alude a Dios como Padre. Con este término se pone de relieve lo lejano y trascendente de lo divino. Resalta su justicia, hace resaltar también su misericordia. Realmente es Padre de su pueblo, el pueblo de Israel. Israel es su pueblo escogido, su pueblo elegido. Es un medio que Dios ha utilizado para enviar a Jesucristo, para que registre las Sagradas Escrituras y para que por medio de este pueblo venga el Redentor del mundo. Con respecto a lo trascendente, lo tremendum como característica del sentimiento religioso judío. Este término de tremendum tiene que ver con la experiencia extraordinaria, la experiencia mística, la experiencia que deja extasiado a un ser humano frente a un fenómeno sobrenatural o a una experiencia sobrenatural, una experiencia con lo divino. Los sufíes, por ejemplo, en España, cuenta un español en la zona de Sevilla, creo que es. No sé si estoy equivocado con respecto a la zona, pero en una zona geográfica de España, donde antiguamente estuvieron los musulmanes, ahora dicen los españoles están volviendo nuevamente a sus raíces musulmanas, después de la implementación del catolicismo romano y el ateísmo también que ha causado estragos y ha vaciado la espiritualidad de los españoles. Por lo tanto ahora los españoles están buscando la religión, satisfacer esas necesidades religiosas. Y ellos están buscando un joven español, buscó en el budismo y también en el hinduismo, también creo que lo mencionó en un documental, y en otras religiones orientales. Pero cuando fue invitado a una reunión, no sé qué nombre denominarle a esas reuniones, porque nosotros le llamamos culto, los evangélicos, misa le llaman los católicos romanos, la divina liturgia le denominan los ortodoxos, pero no sé cómo denominar estas reuniones sagradas de los sufíes, que es una rama de los musulmanes, una rama mística de los musulmanes. Y ellos cantan, tocan tambores, hay como una especie de panderos, pero es parecido a los panderos, no son panderos, son parecidos. Y instrumentos de cuerdas, y cantan muy, muy fervorosamente. Una melodía, también el sonido es un sonido que embriaga, que trata de producir sensaciones, emociones espirituales, intenta que las personas entren en trance y efectivamente las personas con la prolongación de ese sonido y de esos cantos, de esos movimientos corporales también, porque van acompañados de movimientos corporales, algunos comienzan a danzar. Bueno, la danza es diferente, es una danza, es una danza mística, pero producto de esa música.
imitando al el cosmos, el movimiento del cosmos, y con símbolos de las manos. Por ejemplo, en esta mano los sufíes están hacia el cielo y la otra mano se encuentra mirando hacia la tierra. Hay una que mira la tierra, más baja, y otra mano que está más arriba, con la palma hacia arriba, para aceptar o recibir la gracia de Dios, y la otra mano para extender la gracia de Dios a los que están aquí en la tierra. Y inclinan un poco la cabeza, cierran los ojos y comienzan a dar vueltas. Esa es la danza sufí. Y el joven comenta que asistió a esta reunión y experimentó algo que nunca había experimentado antes. Él andaba en busca de satisfacer esas necesidades que tienen todos los seres humanos de la religión, de lo espiritual. Y él dice que lo encontró allí. Era católico romano, pero un católico romano que no iba nunca a la iglesia y también influidos por el laicismo, secularismo, que es un poco violento, agresivo de los españoles, porque España siempre se consideró como el cementerio de los misioneros. Allí, en esa tierra, es donde los misioneros van a fracasar. Pero los españoles sienten esa necesidad, los jóvenes principalmente, de la religión y buscan en cualquier parte donde se experimenten algo. Y él lo experimentó en el sufismo. Bueno, a eso nos referimos con lo tremendum, con lo que caracteriza el sentimiento religioso, no solamente judío, sino de otras religiones. Las apariciones de Dios a Abraham, a Moisés, a Jacob, a Isaías, deja una impresión imborrable en el pueblo hebreo. Esto explica el temor de pronunciar el nombre de Dios. Para no utilizar el nombre de Dios en vano, el nombre sagrado, el nombre inefable, el nombre impronunciable, el nombre sagrado de Dios, el nombre que es sobre todo nombre que después se le aplica a Jesucristo. El apóstol Pablo no tiene problema con aplicarle ese nombre a Jesús de Nazaret. Respecto al antropomorfismo, se prohíbe en la ley de Moisés el hacer imágenes de Jehová porque Dios carece de toda forma humana, porque es espíritu. Un espíritu es invisible, es incorpóreo, está sobre las dimensiones físicas, es sin forma, no tiene partes, no tiene dimensiones espaciales, no se puede hablar de Dios de si alto, profundo, largo, ancho, no se puede hablar de Dios en esos términos, porque son términos espaciales, y Dios está sobre las dimensiones espaciales, también sobre las dimensiones temporales, es infinito, nunca termina. No hay ningún punto donde él comience ni ningún punto donde él no termine y después de él, donde termina su espacio o donde abarca, por decirlo de alguna manera, su cuerpo, que no tiene cuerpo de hecho porque es espíritu, pero supongamos que, imaginémonos como si tuviese un cuerpo, donde termina el cuerpo, después hay un vacío, un espacio donde no hay nada. Bueno, en Dios no se puede decir eso porque todos los lugares, todas las dimensiones espaciales, todos se encuentran contenidos en Dios. Por lo tanto, Dios es más grande que eso. Dios, el lugar de Dios es él mismo es su propio lugar, habita en él mismo, porque no hay ningún lugar que lo contiene, porque Él es más grande que todo lo que nosotros podemos imaginar. Qué maravilloso el Dios de los hebreos, ¿ah? El Dios de los judíos, el Dios de Israel, el Dios que se reveló a este pueblo. Y por eso que no pueden hacer ninguna imagen de Él, porque no hay nada, absolutamente nada en la tierra que se le parezca. En absoluto, es totalmente diferente. Todos nosotros vivimos, somos, existimos y moramos en Él. Él es el fundamento, el presupuesto de toda nuestra existencia. Y no hay ningún punto en ninguna parte del espacio donde no esté Él, su presencia, sino que está en todo el espacio, en el aire, eh, está allí nuestro Señor. Bueno, así lo describe esta religión, a pesar de que se dé a conocer como si tuviese cuerpo, tuviese forma, pero eso es un antropomorfismo nada más. Tiene algunos rasgos de étnico-políticos. Habíamos dicho la clase anterior que el judaísmo no es una religión,
sino que es un pueblo, como los rusos, como los británicos, los de los Países Bajos, neandertales, como los chinos, los japoneses. Son un pueblo judío. Antes era el pueblo de Israel cuando estaban las tribus, pero como sobrevivió solamente una tribu, que es la tribu de Judá, entonces se le llama judíos a ellos. Y tiene varias características culturales, entre ellas tiene una religión. Bueno, ¿cómo se le llama, se le puede llamar a esa religión? La religión de Moisés, la religión yavista. Bueno, normalmente, tradicionalmente se le llama la religión judía. Pero no hay que olvidarse que es un pueblo. Cuando nos referimos a un judío, es un pueblo. Por lo tanto, un judío nace como judío, culturalmente, nacionalmente, étnicamente nace un judío. Pero no necesariamente significa que practica su religión, porque puede ser un ateo, puede ser un agnóstico, o puede ser un cristiano. No sé si existirán judíos musulmanes o no, pero no necesariamente tienen que practicar la religión porque es un pueblo. Dentro de este pueblo tiene, sí, sin embargo, una religión que, que son varias también, no es única sola religión. Hay conservadores, liberales, fundamentalistas, hay de varias formas de religión o expresiones religiosas dentro de este pueblo. Hay una confusión acerca de los orígenes, así como de la historia sagrada y la historia civil. Nacen con Abraham y la alianza en Dios y en el pueblo en el monte de Sinaí. Con Abraham en el sentido de que en Abraham, Abraham va a ser el primer patriarca, donde surgen todos los otros patriarcas, que son los Isaac, Jacob y después los 12 patriarcas. Y la promesa fue a él, el pacto fue con Abraham. Y después como nación, cuando estuvieron de 430 años en Egipto, después del monte Sinaí se le da la ley, ahí ya propiamente oficialmente con todas sus normas, sus leyes. Se puede decir que una nación con una constitución propia que es revelada, dada por Dios. Pero cuando nace como historia sagrada y civil, no se puede decir eso, porque está estrechamente relacionado lo civil y lo sagrado, lo religioso y lo espiritual y lo profano, todo está estrechamente relacionado. Lo político y lo religioso no hay ninguna diferencia. Esa diferencia lo hacemos nosotros en el occidente, principalmente por la filosofía griega del dualismo griego, donde la materia es mala, el espíritu es bueno. Por lo tanto, todo lo espiritual es bueno, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el estudio de la Biblia, la adoración, estas prácticas espirituales son buenas, pero también hay prácticas profanas, entre estas el trabajar, lo económico, lo cultural, lo político, todo eso es profano, eso es malo. No tiene repercusiones ni tampoco beneficios espirituales. Eso, le estoy presentando la filosofía dualista griega. Así se piensa acá en el occidente. Pero en el oriente, en el Medio Oriente y en el Extremo Oriente, como dice Enrique Dussel. Enrique Dussel es el promotor de la filosofía de la liberación. No, el Extremo Oriente son los pueblos prehispánicos latinoamericanos. Los aymara, los quechua, por ejemplo. Los mapuches, yaganes, entre otros. Atacameños. No sé cuántos grupos étnicos hay aquí en Chile, pero son varios. O naciones también se le denomina. Pero ellos tienen la misma cosmovisión, que es una cosmovisión holística. Todo está estrechamente relacionado. Lo espiritual, con lo social, con lo político, lo económico, todo está relacionado con la religión. No hay una diferencia entre uno y otro en ese sentido. Por eso que nosotros lo vemos como una confusión. ¿Cuándo se originó la religión y cuándo se originó lo civil? Porque para ellos todo está relacionado estrechamente. Se caracteriza también esta religión por el pragmatismo religioso. Cuando hablamos de pragmatismo religioso, queremos decir, eh, o, o Guerra, que el libro que estoy utilizando para tomar los apuntes, Manuel Guerra Gómez, él
es el libro que estoy utilizando para tomar estos apuntes. Lo que se quiere expresar con esta idea del pragmatismo religioso es que Dios actúa con su pueblo en base al pacto y Dios le va a beneficiar o lo va a perjudicar según la obediencia a ese pacto. En Deuteronomio capítulo 27, capítulo 29 se encuentran las bendiciones y las maldiciones. Si ellos obedecen, Dios lo bendice. Si desobedecen, Dios lo maldice. Por lo tanto, el destino del pueblo de Israel está en manos de ellos mismos. De ellos depende, ellos deciden si le va bien o le va a ir mal, o van a desaparecer, solo van a llegar a otra tierra, van a sufrir cautiverio, pérdida de su territorio, se van a esclavizar, todo depende de ellos, de la obediencia a la ley de Dios y a la desobediencia. Tiene una tendencia a la conservación, prosperidad de la comunidad. Otro rasgo étnico-político de esta religión. Lo civil y lo religioso son aguas del mismo manantial, que discurren casi siempre por el mismo cauce y van mezcladas hasta la misma desembocadura. Es esa desembocadura donde va lo religioso y lo civil es el Mesías. Esa es, de eso se trata esta tendencia a la conservación, prosperidad de la comunidad. Desemboca todo en el Mesías, tanto lo cívico como lo religioso. Habrá un, un reino de paz y prosperidad en la tierra para los judíos cuando llegue el Mesías, una liberación del pueblo, una seguridad del pueblo hebreo, pero cuando llegue el Mesías, que lo están esperando. Tiene un carácter teocrático el Estado israelí. Lo sagrado se sale de su cauce, específicamente religioso, para desbordarse inundando las vertientes del quehacer profano o civil. Siempre el gobierno de Israel fue teocrático. Eso dice Manuel Guerra, pero otros autores, otros teólogos, principalmente los que son especialistas en el Antiguo Testamento, señalan que no fue realmente una teocracia, ni tampoco fue una monarquía, sino más bien el gobierno del pueblo hebreo fue una teocracia mediante la monarquía. Tuvo varios gobiernos en la época de los jueces eran los que gobernaban, después la monarquía. Después de la deportación a Babilonia, gobernaron los sacerdotes, los escribas, el Sanedrín. Ahí organizaba la comunidad. Y actualmente el estado de hoy, del estado de Israel, es paradójico porque es un estado teocrático pero ateo al mismo tiempo. En este sentido, tiene una característica paradójica como el hinduismo, que hay un sacerdote en el hinduismo, pero al mismo tiempo es ateo. Acá el Estado es teocrático, pero ateo al mismo tiempo. Otros dicen que en realidad son agnósticos porque la mayoría de los gobernantes son agnósticos. Pero si un Estado ateo, un Estado agnóstico, que no es religioso, sino laicista, pero obligan a guardar muchas normas que son religiosas. Por ejemplo, el descanso sabático, con una multitud de derivaciones del descanso sabático. Normas sobre los alimentos compatibles. En los restaurantes no se suelen servir carne y productos lácteos en la misma comida. Por ejemplo, claro que esto va cambiando, se van implementando y aboliendo ciertas leyes o cambiando nuevas leyes, no sé cómo estará actualmente la situación, pero se deben a la influencia de estos grupos religiosos que están dentro del pueblo hebreo, que intentan implementar los principios de la Torá en las leyes de Israel. Como nosotros los cristianos acá en Chile o en América Latina, tratamos de influir de alguna manera sobre la política del país, porque nosotros somos miembros de este país, somos ciudadanos que tenemos derecho. Y eso es lo que no entienden los laicistas o los secularistas, que por el hecho de ser cristianos estamos vetados, estamos prohibidos, estamos marginados de tener opinión política o una opinión pública. Y ellos lo ven como una imposición religiosa.
Eh, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero para ellos solamente los cristianos no tienen derecho a opinar porque eso ya no es opinión, sino cuando se trata de cristianos es una especie de una imposición. Bueno, en el Estado de Israel ocurre exactamente lo mismo. Tratan de implementar algunas políticas en este Estado que es agnóstico, Estado ateo o laicista, pero teocrático al mismo tiempo. Hay ausencia de proselitismo, al igual que en el hinduismo. Los judíos han practicado el proselitismo desde el siglo segundo antes de Cristo hasta el siglo segundo después de Cristo, 400 años de práctica del proselitismo. Pero en la actualidad no lo hacen a no ser con los judíos de sangre, pero desconocedores de ello para que actúen también de manera consciente como judíos. Solo hacen prosélitos, solo tratan de rejudaizar, esa es la expresión. Están tratando de rejudaizar a los judíos, de que practiquen la religión judía, aquellos que son judíos, pero a los gentiles no quieren proselitismo con los gentiles. En Estados Unidos, sin embargo, hay un grupo de los judíos renovados, una renovación judía, pero no es proselitismo eso de esta renovación judía en los Estados Unidos, porque ellos pueden dialogar con los sufíes, son más místicos los sufíes, con los budistas, no recuerdo si con otra religión también, pero yo recuerdo que son los sufíes y con los budistas. E incluso oran en estas religiones. Esa práctica se conoce como el ecumenismo, también practican el ecumenismo. Pero proselitismo de ganar a los a otros, a otras gentiles, a otras nacionalidades, no. Por eso hay una religión étnica política, del mismo modo como los hinduistas. La carencia de proselitismo fue espontáneamente necesaria de la identificación entre religión y étnico político. Un judío que se convierte a otra religión, como al cristianismo, es excluido de la religión judía. Rasgo definitorio del yavismo que lo diferencia de las demás religiones. Hemos estudiado a los hindúes, donde es una confusión de dioses, es una evolución. Esa religión no fue estática, sino que además que es tan antigua, son 1500 años antes de Cristo los Vedas, pero se logra una evolución a través del tiempo y desprendimiento de otras religiones que salieron de ellos también. En el siglo, en el siglo séptimo, siglo quinto ya estaban saliendo religiones budistas, jinistas, los Sikh también surgieron de los hinduistas, pero fue modificándose a través del tiempo. Conceptos de Brahman, por ejemplo, después Brahma, que era personal, impersonal, otro monoteísta, otro enoteísta, politeísta, animista, una multitud de creencias acerca de los dioses. Eso en el 1500 años en el 1500 antes de Cristo, hasta el día de hoy sigue prevalece la misma confusión, porque es una confederación, un conglomerado de varias religiones. En, en el año 2000 antes de Cristo, Dios llama a Abraham y se revela como el único Dios. Toma su forma escrita en el año 1500 antes de Cristo con Moisés, aproximadamente, porque puede ser el año 440 que es sacado el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero se revela como el único y suficiente Dios. Aunque los judíos no practicaron el judaísmo, el monoteísmo propiamente tal, porque si usted recuerda, cuando salieron de Egipto, después adoraron a un becerro de oro. Por lo tanto, no eran monoteístas. Es muy difícil pensar que eran monoteístas en su estadía en Egipto, porque adoraron un becerro de oro. De hecho, en la época de los jueces, cuando se encontraban en Canaán, son unos 200 años que van a estar ahí presentes, porque si salen en el año 1200, 1200, 1440 aproximadamente, 1220, se encuentran ahí ya, en, en la tierra de Canaán, y después
en el año 1000 antes del Señor Jesucristo, ellos van a tener un rey, que es Saúl y después David. Fueron 200 años aproximadamente donde van a haber jueces, se van a liderar solamente por jueces. Y esa es el periodo de anarquía del pueblo hebreo, donde hay supersticiones, pero la corrupción, la deformación de la religión es severa. Es terrible realmente. No hay ninguna diferencia entre Sodoma y Gomorra, que con las tribus de Israel son semejantes a Sodoma y Gomorra. Supersticiosos también como Jefté, otro que sacrifica a su hija. Sansón también. Bueno, todos los jueces tienen sus debilidades, sus defectos. Todo el pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía, porque no había rey en Israel en esa época. Y después de la época de la monarquía, las 10 tribus del norte establecieron lugares altos en Dan, Betel, Berseba, y Jeroboam primero cambió las fiestas tradicionales judías, perdón, del pueblo de Israel que estaba en la Torá, lo cambió por otras fiestas, cambió los sacerdotes, cambió los lugares de adoración. Por lo tanto, desde el año 931, con la muerte de Salomón, el reino de Israel del norte comienza a corromperse, a desaparecer finalmente, porque no practicaron el monoteísmo. Los judíos que sobrevivieron en el sur, esto fue el 722, 586, 200 años también, Dios le va a dar la posibilidad para que restauren su condición espiritual. Tampoco fueron monoteístas, porque si se estudia los profetas de Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel también, y los profetas menores, Amós, Oseas, Miqueas, entre otros, la crítica permanente, constante, es que se arrepientan de adorar a Baal, a Será, a Moloch, a la estrella, a la luna, al sol. Ellos van al campo, el papá con el hijo van al campo, van a buscar leña. Y lo que les sobró de la leña, lo que les sobró, se van a hacer un dios. Así de, de degradado espiritualmente se encuentra el pueblo hebreo. Y la mamá cuando llegue va a hacer masas con figuras de el sol, de las estrellas, de la luna, para adorarle también. La leña que les sobró se hacían un dios y el pan era en veneración a los dioses. Se iban a lugares altos a adorar y se postraban debajo de todo árbol frondoso, adoraban a los árboles, a las piedras, a los reptiles, a las serpientes, a las aves, a los animales, a lo que se arrastraba, a lo que nadaba, a lo que volaba, a lo que estaba inmóvil y a los árboles, a todos ellos los hebreos le adoraban. Este monoteísmo en esas circunstancias y rodeado de tanta idolatría también es inexplicable. A pesar de que existían otros monoteísmos en la antigüedad, en África había un monoteísmo, en los pueblos de la antigüedad existía un monoteísmo, África, Australia también. En Egipto había un faraón, que no recuerdo el nombre, Atón creo que, no me acuerdo, Atón creo que es el nombre de un faraón que es monoteísta. Otros indican que no era monoteísta en ese sentido, sino que más bien era enoteísta o, o en el sentido de monolatría. Tomó la decisión de adorar solamente a un dios, pero monoteísta en el sentido de que no existe ningún otro dios, solamente uno. Eso no hay seguridad. Pero a pesar de eso, a pesar de que en otras naciones, África y en Australia, hay un monoteísmo, bueno, en la India igual un monoteísmo en algunos de hecho eran monoteístas y decían que esos 3.000 o millones de dioses son expresiones de una misma divinidad. Bueno, como sea, no se parece al monoteísmo judío, es distinto, muy distinto, porque el pueblo hebreo estaba en medio de una población, de culturas que circundaban a este pueblo idólatra. Y el pueblo también estaba en idolatría.
si se conservó el monoteísmo en este pueblo con, con pueblos idólatras y siendo ellos mismos idólatras, la única explicación de que se conserve el monoteísmo y prevalezca finalmente en la historia del pueblo hebreo es que Dios lo reveló. Es producto de la revelación de Dios. Y que le costó muy caro implementarlo dentro del pueblo hebreo. Para Dios no, pero para el pueblo de Israel sí. Porque desaparecieron 10 tribus por la idolatría. Y los judíos se fueron a Babilonia por la idolatría. Van a volver en el 538, vuelven de Babilonia, vuelven por fin un pueblo que es monoteísta. Pero es porque Dios intervino activamente, destruyendo, mutilando al pueblo hebreo, para purificando, podando el pueblo para evitar y desarraigar definitivamente la idolatría. El monoteísmo entonces le costó muy caro al pueblo hebreo y demandó mucho tiempo. Mire, estamos hablando del 2000 antes de Cristo. En el 538 recién allí va a ser un pueblo solamente monoteísta. Nunca más van a adorar a otro Dios. Ahí sí, eso fue una experiencia muy traumática para los hebreos y ahí van a experimentar el monoteísmo. Por eso que es inexplicable. La única explicación que existe para la conservación y perpetuar el monoteísmo en el pueblo hebreo es que Dios intervino. Es una religión revelada. También otra diferencia del judaísmo de otras religiones, aparte del monoteísmo, es la condición ética moral de Yahvé. Aunque existen algunas excepciones, el politeísmo de las religiones celestes y étnico-políticas está reñido con la condición ética y moralmente buena de la santidad de sus dioses o diosas. No, no hay moral, no hay ética entre estas concepciones de las otras religiones de los dioses celestes o dioses celestiales, que a diferencia de los dioses telúricos. En cambio, el dios bíblico, a diferencia de los otros dioses, es un dios absolutamente santo, eminentemente ético en el sentido pleno de este término. Dios es 3 veces santo. Es lo más perfecto en todo sentido, en todas las áreas, lo más perfecto que uno puede imaginarse. No puede mejorar en ningún aspecto, porque es lo más perfecto, lo más absolutamente el, perfecto en cuanto a la moralidad y la ética de nuestro Dios. Por eso es 3 veces santo, dice el profeta Isaías capítulo 6 verso 3. La enumeración del triple adjetivo es una forma hebrea de formar los superlativos en el es Jehová Santísimo, lo que quiere expresar. Todos los otros dioses tienen defectos morales, que son igual que los seres humanos, pero el Dios de la Biblia, en absoluto, es justo, misericordioso, absolutamente, bondadoso, absolutamente. No es muy bondadoso, es decir, es absolutamente bondadoso, infinitamente bondadoso, amoroso, misericordioso. Es santo. La idea de santo es que no tiene ninguna mancha de pecado, de imperfección en él. Es bastante limpio de ojos para ver el mal a ese nivel. No puede ver la iniquidad. La justicia del ser humano para él son trapo de inmundicia. Es justo, cumple sus promesas, es fiel, es verdadero. En este sentido, no hay otro Dios con estas características tan absolutamente completas y elevadas. Es absoluto e infinito. Las características morales de Dios son absolutamente, infinitamente o desbordantemente completas, absolutas. Eso no se puede encontrar en ninguna otra religión. Nosotros tenemos la explicación para eso, en que las otras religiones llegaron a esa concepción de Dios, pero en base a la revelación general. Intuyeron,
discernieron, especularon, se acercaron por medios racionales, especulativos, a cómo podría ser este Dios que creó el mundo, en el cual vivimos y somos. En cambio, el Dios de los judíos es un Dios que se ha autorrevelado. Por eso que es tan completo, tan perfecto y tan absoluto, tan infinito en cuanto a su ser y en cuanto a su carácter, porque se ha autorrevelado. No podríamos tener esa concepción de Dios si Él no se hubiese autorrevelado, hubiésemos estado nosotros en el mismo sentido o en el mismo nivel de concepción religiosa que las otras religiones. Pero como esta es una religión revelada, la idea de Dios es completa y absoluta, e infinita también. ¿Qué más? En la creación. No, Dios está siempre presente en la vida y la historia de su pueblo. La característica general de las otras religiones celeste es la inactividad de sus dioses. Por ejemplo, Urano, cielo en griego, después de su castración, se retira al cielo para convertirse en un dios inactivo, después de haber creado al mundo. En su lugar, llegan otros dioses, reciben la adoración o espíritus intermedios, tanto benéficos como maléficos. Jehová no se retira a un lugar alejado, donde ya no puede entrar en una relación con la humanidad. Dios siempre está presente en medio de su pueblo, sigue actuando en medio de su pueblo, en la historia del pueblo hebreo. El monoteísmo se explica porque Dios intervino activamente en la historia del pueblo hebreo. Las tribus del norte desaparecieron porque Dios actuó deliberadamente, concretamente, de manera personal en contra de ese pueblo para exterminarlo. Y así en toda la historia del pueblo hebreo, el Dios llama a Abraham, lo lleva a Egipto, lo saca de Egipto, lo introduce a la tierra de Canaán, le da reyes, los gobierna, lo preserva en la época de los jueces, lo destruye al reino del norte para preservar el verdadero conocimiento de Dios en el sur, lo lleva a Babilonia, lo trae de vuelta a Babilonia otra vez, lo protege frente a los peligros de exterminio en el imperio de los medos persas, lo preserva en la época del imperio de los griegos, para que viniera Jesucristo en la época del imperio de los romanos. Dios actúa particularmente, activamente, en medio de su pueblo, guiando a su pueblo. Es el providente, es el supervisor. Bueno, la providencia es que guía todos los acontecimientos históricos. No solamente influye, sino que guía, controla los acontecimientos históricos para que se lleven a cabo sus buenos propósitos, su buena voluntad. Esta es la historia de Dios. La historia es guiada, controlada, supervisada por Dios. No se manda sola, no se guía sola. Hasta el día de hoy, Dios el que encamina los acontecimientos mundiales. Así es el Dios de la Biblia. No hay nada que acontezca sin la acción, sin la intervención de Dios. Porque nuestro Dios no es un Dios que se alejó y dejó el mundo rigiéndose de acuerdo a las leyes naturales, sino que es un Dios que está activamente controlando cada situación del ser humano. Claro, tiene que ser así, no puede ser de lo contrario, porque nada ocurre sin que Dios intervenga, porque Él es el fundamento y el presupuesto de toda existencia, tanto de lo físico como de lo espiritual, y también de lo colectivo, nacional, cultural, histórico, todo interviene Dios. Para los judíos es así, y el Dios del judío es el mismo Dios nuestro, no es otro Dios. Con respecto a la creación, Dios crea de la nada, crea sin nada preexistente. En cambio, el hinduismo explica el universo como una emanación de la divinidad. Todo es divino, cada parte de la naturaleza es emanación de la divinidad. La creación como origen del universo es propia del judaísmo y el cristianismo. Dios crea desde la nada. En el hinduismo, de hecho, siempre ha existido todas las cosas. El mundo es eterno, el cosmos es eterno, la materia es eterna. Es verdad que hay un fin y hay un comienzo, hay una recreación, no se puede hablar de una creación, sino de una recreación, una destrucción y luego se recrea otra vez para comenzar el ciclo cósmico.
En cambio, en la religión judía, antes de la creación del mundo y de la materia, no había absolutamente nada. Existía solamente Dios y nada más que Dios en la eternidad. Y cuando comienza a crear el mundo, comienza la historia y comienza la materia desde la nada, es decir, la materia proviene del Espíritu de Dios. Y comienza la historia, por eso es que es horizontal, es lineal la historia en la religión judía, cristiana, islámica también, porque Dios la comienza y Dios la finaliza. Por eso que no se manda sola, sino que Dios está en control de la historia. A ver, aquí hay una pregunta. Hermano Boris, el término vara dice en Génesis 1:1, significa crear de la nada. Correcto. El universo no tiene materia preexistente. Este término se le aplica solamente a Dios. Así es. Así es con respecto a la creación de Dios. Dios crea desde la nada. Es una religión revelada. Claro, nosotros podemos decir, o los hinduistas, bueno, nosotros que hemos estudiado la religión, el- los Vedas, que son los escritos de los hinduistas, dicen que sus textos también fueron exhalados por Brahma. En ese sentido sería una especie de revelación también, pues sus textos son revelados exhalados, inspirados por Brahma en ese sentido. El judaísmo es una religión revelada, es propio de las religiones celestes y étnico-políticas. Es el desconocimiento de su fundador. En las religiones étnico-políticas no se sabe quién fue el fundador. En cambio, en Israel sí conocemos el origen del jehovismo, del yavismo. Abraham en el siglo XX, otro lo hacían en el siglo XIX, otro en el siglo XVIII, antes del Señor Jesucristo. Pero el yavismo es una religión revelada. Por lo mismo, propiamente su fundador entonces es Dios mismo. ¿Quién es el fundador del judaísmo? Dios mismo es el fundador de esta religión. Esta revelación encierra un conocimiento personal con Dios. Es una experiencia con Dios. Bueno, en todas las religiones, de hecho, encierra un misterio, que está velada para el que no le abre el corazón. La religión judía también, en este sentido, Dios se revela personalmente y tiene una experiencia, un encuentro personal con el que le va a seguir. Es una religión revelada. Podríamos decir acá, a diferencia de todas las otras religiones, esta es una revelación especial. Esa es esa diferencia. Esa sí que es una notable diferencia. Si las otras religiones son reveladas porque tienen estas analogías de fe, estos puntos de contacto, estas similitudes con la fe cristiana, pero el judaísmo es una religión revelada especialmente, porque Dios especialmente, personalmente, se revela a este pueblo. En ese sentido, sí, esa es una gran diferencia con todas las otras religiones. Y la esperanza mesiánica igualmente. El pueblo judío está marcado por la esperanza de algo o de alguien, de un Mesías personal o colectivo. Todos lo piensan, tanto los liberales como los conservadores. Los liberales ven el Mesías como simbólico, pero igual están esperando algo que vendrá en el futuro, aunque sea simbólico nada más. Otros esperan un personaje real, personal, histórico. Tal vez por ello la conciencia judía caló con hondura más sentida la convicción y la esperanza de la salvación comunitaria, la restauración e imperio del pueblo judío, que la ilusión por la salvación individual tras la muerte. Eso es lo que piensan ellos o esperan, una salvación más colectiva que una salvación personal como nosotros los cristianos. Si bien aquella suele estar unida a la figura de un personaje, el libertador, el salvador. Los cristianos en ese sentido es diferente, a los cristianos es una salvación muy personal.
Quizás los evangélicos más que los otros cristianos, porque los evangélicos surgen en la época de la modernidad. Y la característica de la modernidad fue precisamente eso, el individualismo. Por eso que la característica de la religión evangélica es el individualismo. Por eso nosotros decimos, acepta a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal. Y decimos también, la salvación es personal. Los ortodoxos dicen que la salvación es colectiva. Nosotros nos salvamos en colectividad, dicen, nos salvamos como grupo, como una asamblea, nos salvamos como iglesia, dice la iglesia ortodoxa. Y se pierden solos. Ahí ya estamos viendo en los íconos, en estas expresiones, en estos pensamientos, la diferencia que existen dentro de los distintos cristianos, tanto orientales como occidentales. ¿Algún comentario hasta ahora, mis queridos hermanos? O hermana también, de lo que estamos viendo. ¿Qué le parece el judaísmo? Dentro del cristianismo, bien dice usted las diferencias que hay, me llama la atención porque la escritura yo creo que es la misma. Si fuera así, ¿por qué ellos, por ejemplo, creen que la salvación es colectiva? Y mientras que nosotros, que es individual. Bueno, nosotros nos apoyamos, ¿cierto?, en lo que la palabra del Señor nos enseña, pero ellos, o tienen Ah, muy bien, algún texto bíblico que los apoye, o nosotros estamos errados, ¿cómo es? perfecto. Ellos son una cultura, mi hermano Bernardo, aquí la cultura influencia bastante. La cosmovisión también, la filosofía, todo eso influye en la forma de interpretar la Biblia. Querámoslo o no, todo eso influye. Los judíos, bueno, ellos son los que escribieron la Biblia, los que recibieron las Sagradas Escrituras. La cosmovisión judía, a ver, aquí vamos a ver, voy a anotar, buena la pregunta que hizo el hermano Bernardo, ¿no? Judío, la Sí, cosmovisión de sí. ellos es holística. La cristiana, esto depende, depende, depende de la cristiana, porque dentro de las cristianas, los ortodoxos son holísticos y los occidentales, podrían ser occidentales, son dualistas. Ya ahí tenemos una pequeña diferencia, mi hermano Bernardo, pero es un tema filosófico, un tema de la cosmovisión, de la cultura. ¿Qué más? Los judíos son más solidarios, comunitarios, solidarios, comunitarios, colectivos, colectivos. En cambio, los ortodoxos también, la misma característica. Los ortodoxos igual, solidario, comunitario, colectivo. Profesor, Son parecidos los ortodoxos a los judíos. Hermano Boris, sí. cuando usted habla de ortodoxo, ¿se refiere a los judíos ortodoxos o a los cristianos ortodoxos? Ahí, donde Ah, puso los ortodoxo. cristianos. Sí, los cristianos. Ah, los cristianos, ya. Sí, ahí estoy haciendo la diferencia entre judíos y los cristianos. En cambio, los cristianos son dualistas, pero no cualquier cristiano, sino los cristianos occidentales. Son muy individualistas. Profesor, Ya, pero a ver, sí, hermano Boris. disculpe, pero si dualista, ¿en qué sentido? O sea, en el sentido de que lo espiritual es bueno y la carne es malo, porque recordemos que el dualismo fue la base de lo que fue el gnosticismo también, y el gnosticismo recordemos que para el cristianismo es una herejía. Entonces,
¿En qué sentido los cristianos occidentales? Porque dentro de los cristianos occidentales también caemos nosotros. Sí, nosotros Ya. somos cristianos occidentales. Así es, así es. Por Pero ejemplo, nosotros por eso me causó cuando ruido. decimos trabajo, hoy día vamos a realizar un trabajo espiritual. ¿Qué queremos decir con eso? Ya vamos a hacer, vamos a tener actividades como oración o ayuno, puede ser. eh, Muy bien. no sé, o vamos a hacer un estudio bíblico, un retiro, algo así. Eso queremos Perfecto. decir. Y después cuando decimos, y ahora vamos a realizar un trabajo material, ¿qué queremos decir nosotros? A eso se refiere a un trabajo secular. Vamos a agrandar el templo, vamos a cambiar las ventanas, vamos a hacer un trabajo normal, digamos. Vamos Muy bien. a partir leña. Perfecto. Ahí usted nota el dualismo filosófico de los cristianos occidentales, de todos, porque vivimos en el occidente. Pero los judíos y los cristianos ortodoxos no lo ven así, sino que todo está estrechamente relacionado con lo espiritual. No se puede separar lo espiritual de lo político, de lo económico, de lo material, de lo social. Todo se relaciona con el espíritu, o todo se relaciona con Dios. No sé si ahora se captó un poco, hermano Boris. Sí, no, sí, claro, no, sí, entiendo en qué sentido dualista, no en el sentido de la herejía, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, todo, por ejemplo, cuando sus quehaceres diarios de los ortodoxos igual lo tienen en un sentido espiritual, cuando comen, cuando se levantan, cuando, qué sé yo, cuando se bañan, cuando van a trabajar a sus trabajos seculares, todo, absolutamente todo. Todo espiritual. Todo es para la gloria de Dios. Porque el apóstol Pablo dijo, ya sea que comáis o bebáis o realizar cualquier otra actividad, todo deben realizarlo para la gloria de Dios. La recreación, la cultura, la música, lo familiar, bueno, cualquier cosa que realice el cristiano, todo debe hacerlo para la gloria de Dios. El trabajo lo realiza para la gloria de Dios, no lo hace para el hombre. El trabajo es un servicio a Dios en la medida en que se sirva al prójimo. Y en el trabajo está imitando a Dios. Esto lo vieron los protestantes, se esforzaron los protestantes igual en tratar de solucionar ese problema, pero no le hicieron mucho caso. Los protestantes dijeron, por lo menos los evangélicos no le hicimos mucho caso. Ellos dijeron que el trabajo es un medio para la santificación. Ahí estamos viendo que la cultura, la cosmovisión, la filosofía determina cómo se interpreta la Biblia. No sé si se habrá respondido a la pregunta, hermano Bernardo, igual. ¿Cómo? A ver, me distraje, El profe. hermano Puede. Bernardo, el hermano Ah, Bernardo me hizo una pregunta de si estamos correctos nosotros o no, en cuanto al, porque tenemos la misma Biblia. Los cristianos también nos salvamos en comunidad. La comunidad es responsable, nosotros somos responsables de la comunidad. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura, el libro de Hebreos. La perniquebrada debe entablillarse, debe recuperarse. La que ha descarriado debe recuperarse y debe volver al camino otra vez. Y debemos ayudarle a caminar. El hermano más débil en la fe, nosotros debemos someternos al hermano más débil y no debemos ofender al hermano más débil. Cuando el hermano más débil se ha deslizado, ha tenido una caída, por ejemplo, nuestra responsabilidad es recuperarlo, restaurarlo. Si el hermano se descarría, es responsabilidad de la iglesia. Si el hermano vuelve, es porque la iglesia le ayudó a volver y le ayuda a restaurarse.
porque la salvación es colectiva, es comunitaria, es solidaria. La iglesia no es individualista, la iglesia es un cuerpo y nosotros somos piedras vivas y como un cuerpo cada uno cumple su propia función. Cuando un cuerpo está lastimado, todo el cuerpo se duele. El- Esa es la cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica es holística, es solidaria, es comunitaria, es colectivo. Los judíos como piensan así porque los judíos son del Medio Oriente y los ortodoxos piensan así porque los ortodoxos son del Oriente. Pero el problema lo tenemos nosotros los occidentales. Cuando un hermano cae, ¿qué hacemos nosotros? Lo dejamos que se pierda solo. Total, él tiene la culpa, él no se preocupó de su propio espíritu, no se preocupó de su alma. Bueno, él tiene la culpa, él cayó y él se lo arregle, que se lo arregle solo. Pero esa, esa no es la visión cristiana. La visión cristiana es que ese hermano es mi hermano, es parte del cuerpo de Cristo. Si él está afectado, también me afecta a mí, porque yo soy parte del cuerpo también. Si una uña me duele, todo el cuerpo se resiente. Esa es la cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica es holística, es solidaria, es comunitaria, es colectiva, no es individualista. Mucho menos competitiva. No vamos a andar compitiendo entre los hermanos. Tampoco si somos un cuerpo. Somos una planta y somos un edificio. Quizás la sangre sea la mala. Muy, De hecho, muy una bien, de las muy bien. cosas que siempre se escucha desde el púlpito es que, o sea, no hay ejército más malo que nosotros. Porque Claro que sí, si pues. cuando pasa a caer un soldado, debiéramos volver todo, como dice bien, y hacer todo, levantarlo, rescatarlo, pero no, generalmente no pasa, como bien decía usted, eh, cuando alguien falla, ahí queda. Son pocos los que vuelven a levantarlo. Exactamente. Pero un problema de todo el occidente, mi hermano, ¿ah? De toda la iglesia. Por ejemplo, David Tripp es un pastor de la iglesia bautista, creo que es. Pero me lo hicieron leer en el seminario bautista en Estados Unidos. Bueno, a distancia, estudié a distancia con el seminario. Pero David Tripp habla acerca de el llamamiento o el llamado o el llamamiento peligroso. Hablaba acerca de la caída de los pastores y criticaba a una comunidad bautista. Decía que cuando un pastor caía en falta, de cualquier naturaleza, cualquier falta, que son siempre las típicas falda, la fama y la falda, fama La y fortuna. finanzas. Y finanzas, esa, la triple F. Fama, falda y las Y- finanzas. Esas, mm. las tres F. Yo tenía entendido que era fortuna. Fortuna, bueno, la misma idea. Final, Fortuna. claro. Y, y en la iglesia, ¿qué es lo que hizo la iglesia? Lo expulsó, lo echó. Porque las iglesias bautistas son así. Pero ¿quién se preocupó? Los ancianos se preocuparon del pastor, de restaurar al pastor. Era un empleado más, nada más que no cumplió con los requisitos de la empresa y terminó sus funciones. Hay un nombre que cuando cuando se despide a una persona, no recuerdo el nombre que se utiliza, cuando Ah, pierde su función. se desvinculó, algo así, ¿o no? Es el término, se desvincula. Se desvinculó, ya no es parte de nuestra empresa. No, impresionante, ¿eh? Ya no es parte de nuestra empresa. Necesitamos otro, contratamos otro. Y no era hermano pastor el varón. Bueno, bueno, no sé, ahora ya no trabaja para nosotros, no sirve. Y nadie se preocupa si se recuperó o no se recuperó. Era un sirviente, un servidor, un empleado más nada. Hermano Alexis, Profe, volviendo al tema del judaísmo y el cristianismo. Bueno, el cristianismo tiene sus bases en el judaísmo. Ahora, lo que me queda la duda es que en cuanto a la salvación, sin duda que la salvación es individualista. Y nosotros creemos, la gran mayoría de los cristianos, que el judío, para obtener la salvación, también
tiene que ser individualista porque la salvación es personal. A pesar de que puedan ser solidarios, comunitario, colectivo, en cuanto a un hermano que haya caído, ¿no es cierto? Mm, Pero en el fondo nosotros creemos de que la salvación es a través de Jesucristo y pasa a ser personal. correcto. Y el judío también, para ser salvo, también tiene que tener una salvación personal. Por lo menos lo que yo creo y la gran mayoría de los cristianos creen en eso. Correcto, correcto. Sí, bueno, hay que precisar los términos, ¿ah? El individualista tiene un término, una carga negativa, es decir, que no se preocupa del resto. Cuando es personal o como individuo hay, ya no tiene esa carga negativa. Se entiende, hermano Alexis, de cuando es personal o individual. Y El otra, hecho de que lista implica esa carga negativa de que no se preocupa del resto. La idea es que se debe preocupar de la colectividad, se debe de preocupar también del resto. Esa es la idea. y yo creo que nosotros carecemos de esa parte solidaria o colectiva. Yo creo que es por falta de aplicación, porque nosotros sabemos que la escritura nos dice que nosotros debemos, todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, debe ser para la gloria del Señor, para la gloria de Cristo. Y yo creo Correcto. que para nosotros es un poco de aplicación eso para nuestras vidas, aquellos que creemos en la palabra, que creemos en Cristo, de poder realizar a lo mejor un cambio que pueda partir de nosotros. Sabemos que tenemos una sociedad consumista, individualista, y esto es parte de lo que usted decía del occidente, porque todo es así. Hay, no sé, en otras sociedades donde el domingo está cerrado, el domingo es para la familia, donde el mall están cerrados, aquí en Latinoamérica 24/7. Entonces, efectivamente pasa un poco por la sociedad, pero eso no quita que nosotros como hijos de Dios podamos hacer un cambio. Y obvio, claro que sí. Es el desafío nuestro, el cambiar, el ser de la misma cultura como visión holística del Oriente y del Medio Oriente, del judío y la iglesia, de las iglesias ortodoxas. Como visión me refiero, no la misma liturgia, evidentemente. Perfecto, mi querido hermano. Muy bien. Profesor, o sea que en ese sentido, los que están bien, los que están correctos son los orientales. O sea, en ese sentido de, Claro, ¿qué estamos sí, claro, hablando? evidentemente que sí. Así es. Así es. Tiene mejor enfoque, la mejor como visión. Y porque nosotros hemos sido afectados por eso, la sociedad occidental, como nosotros vivimos acá, somos parte de la sociedad occidental, por eso es que pensamos de ese modo, de ese modo. Pero nuestro desafío es cambiar, es decir, aplicar la Biblia, practicar lo que dice la Biblia, de preocuparnos entre todos nosotros, ayudarnos mutuamente y no ser muy individualistas. Debemos preocuparnos del resto también. Y que todo debe ser para la gloria de Dios. Cualquier actividad que realice el cristiano debe ser para la gloria de Dios. Todo está relacionado con lo espiritual. Bien, las oraciones y la oración y oraciones de los judíos. Tiene tres momentos básicos. El de la mañana, recuerde, celebra la salida de la noche, de las tinieblas, cada uno y todos, y del desierto. Qué hermosa el símbolo, de la oración de la mañana. La salida de noche, se celebra la salida de la noche, la salida de las tinieblas, que es muy simbólico, poético, metafórico, pero eso es lo que recuerdan los judíos en esa oración de la mañana. En la noche, para entrar en el descanso y la paz de Dios, es la llamada Shema de Israel. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Eso es la noche. Y la bendición del atardecer, es la llamada oración de las 18 bendiciones. Oración de gratitud a Dios porque perdona a su pueblo, lo apoya, lo libera. En la oración del día sábado o del Shabbat se añade estas bendiciones, la lectura de un pasaje de la Torá y de otro de los profetas.
Yo no sé si utilizarán la Biblia aquí, la Torá, en la oración de la mañana y de la noche. Parece que no, ¿ah? Porque la del sábado se lee la Torá nada más. En las oraciones cristianas, por lo menos lo que se recomienda cuando se estudia formación espiritual, es que en las oraciones esté incluida la palabra de Dios, porque la palabra es la voz de Dios. Cuando leemos la palabra, es Dios el que nos está hablando por medio de la palabra. Por lo tanto, idealmente siempre en la oración, algún pasaje bíblico, algún capítulo bíblico, para que Dios nos hable en su palabra. Y también se recomienda utilizar la Biblia en la oración cuando escasean ya las palabras nuestras, entonces nos apoyamos en las oraciones de los autores inspirados y ellos nos ayudan a nosotros a comunicarnos con Dios por medio de las oraciones de ellos. Por lo tanto, los cristianos normalmente, por lo menos los que han tomado esta formación espiritual o teología de la oración o teología espiritual, la Biblia siempre debe estar incorporada ahí en todas las oraciones. Aquí los judíos el sábado hay un pasaje de la Torá y también se lee los profetas el día sábado, la oración la tarde del día sábado. Se ora en las sinagogas normalmente, se puede orar en cualquier otro lugar con un grupo de judíos en cualquier otro lugar. Los días sábados, cuando hay un mínimo de 10 hombres mayores de 13 años, forman una comunidad judía. Y ahí se puede ya establecer una sinagoga. Cuando se ora en comunidad el día sábado. Yo recuerdo en Osorno, en el museo de Osorno, había una sección donde estaban los españoles. Habían armas españolas, cascos españoles. Y había un librito muy pequeñito, parecía de estos del Nuevo Testamento que regalan los Gedeones, de estos chiquititos. Y era un devocional de esa época, del siglo XVI, estamos hablando. Y se leía, el celular leer bien. Decía a esta hora, en la hora de la tarde, en la hora de la oración. Yo no sé qué hora se habrá sido acá en los españoles cuando oraban, pero le llamaban la hora de la oración, o en la oración de la tarde. Debe haber sido como a las 6 de la tarde, yo creo, cuando se estaba oscureciendo el sol. Los cristianos, católicos romanos de esa época del siglo XVI, parece que oraban y utilizaban un librito, porque ese librito, a esta hora me acerco a ti y perpetuamente te alabaré, decía el librito, algo así, no recuerdo. Debía haber sacado una fotografía. Eh, pero era un libro devocional muy lindo, muy, muy, muy hermoso, de un cristiano. El que escribió eso, yo lo vi como mi hermano, el autor del siglo XVI, porque los sentimientos que él tenía hacia Dios eran los mismos míos. Claro, y uno se pregunta, y estas personas tan espirituales, tan hermosos, sentimientos tan profundos hacia Dios, pero no tenían ningún reproche de asesinar y matar a los pueblos originarios, las guerras que habían entre ellos. Eso me causaba desconcierto cuando leí ese libro devocional. Eran 2 páginas nada más porque era muy pequeñito el libro. Son 3 oraciones entonces de los judíos. Tienen fiestas también. Ahí tuvieron la hora para no atrasarme. El Shabbat, el día sábado, desde el atardecer del viernes, cuando se oculta el sol el día del viernes, y depende del sector, de la zona geográfica donde se encuentre. Todo esto depende. Por eso que cuando aquí en invierno, ¿a qué hora se oculta el sol? Como a las 5:30, 6 de la tarde, más o menos. Pero en verano, como a las 9:30 de la noche, a las 10 de la noche. Entonces, si se considera el sol, cuando se oculta el sol, para el verano, el sábado comenzaría como a las 10 de la noche. Por eso normalmente, incluso los adventistas que guardan el sábado igual, no importa si se ha ocultado o no el sol, si ya son de las 6 de la tarde, entonces ya comienza a las 6 de la tarde, comienza el sábado. En esta zona geográfica donde cambia el horario de acuerdo a la estación del año. En Colombia
siempre oscurece y siempre amanece durante los 365 días del año a la misma hora, a las 5:30, a las 5:30 sale el sol, a las 5:30 se esconde el sol. Yo le decía a los hermanos de allá en esa época cuando fui el 2011, fui a Colombia, yo le decía en el verano se oculta el sol como a las 9:30, a las 10 de la noche. Se sorprendía, los hermanos decían, tan tarde se oscurece por allá en verano, porque allá siempre a esa misma hora se oscurece. En Israel no sé cómo será, creo que quizás no tienen cambio de horario por las estaciones del año, quizás. Eso no estoy seguro. Bueno, el Shabbat se toca el chofar, se recuerda el sacrificio en lugar de Isaac. Es una forma de imitar a Dios porque Dios descansó el séptimo día de sus trabajos. Pesaj en la Pascua judía. Se recuerda la salida del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Como no hay templo, cuando estaba el templo se comía cordero, pero como ahora no hay templo, en su lugar se come pescado y pollo. Se beben 4 vasos de vino. Y son grandes los vasos de vino, son como cañas de vino. No sé si usted conoce las cañas, hermanos. No sé si, yo no he visto que se venden cañas, pero yo me acuerdo en el campo la gente tenía cañas. En Río Bueno me fui a comprar una caña de Mudai. No sé si conocen el Mudai los hermanos que están acá. Sí, claro, sí. Una de las bebidas que más tomo en verano. Son muy buenos los Mudai. Pero Sí, claro. las cañas son un vaso de vidrio gigante, grande. Esa es una caña. Acá son vasos grandes que toman de vino. Sí, sí, yo las recuerdo todavía. Los jarrones. Sí, 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 son cañas grandes. El Sí, Mudai sí. no es una bebida que embriaga y que es alcohólica, por si acaso, hermano. No van a pensar que somos borrachos con el hermano Boris. Es un jugo refrescante de maíz o de trigo. Se hace de haba también. Es una bebida refrescante de los mapuches. Del Hermano Alexis, Mudai, no iba a decir sí, aquí hermano más Boris, que nada es de trigo. Nunca he visto de maíz, de trigo. Más que nada. de trigo. Mi mamá lo hacía no recuerdo si de maíz, pero lo hacía de arvejas. Arveja. Bueno, se hace de muchas cosas, pero lo hacía de arveja. En un jarro de greda, heladito queda, pero espectacular. Muy, muy refrescante. Hermano Alex iba a decir algo, ¿no? Sí, profe, le iba a preguntar el gorrito o el kipá que usan los judíos, ¿qué significa para ellos? No recuerdo lo que se. Creo que parece que simbolizaba el sometimiento a Dios, pero tengo que averiguar eso, mi hermano Alexis. Creo que en una oportunidad lo escuché o alguien me lo dijo, que estaban bajo la cobertura o sí, bajo la cobertura o el sometimiento de Dios. Creo que eso era la idea. Pero tengo que confirmarlo eso. Y eso lo aplica el que practica el judaísmo, no todo judío, o es parte de la sociedad. Tendría que averiguar eso igual, ¿ah? Porque Benjamín Netanyahu. Ah, bueno, yo lo he visto que usa la kippah cuando va a una. Parece que él es practicante de la religión judía. Mm, Tendríamos que ver a otro. Ay, no se tendría que ver, hermano Alexis, porque no sé si siempre andan con la kippah o cuando hay algunas ceremonias religiosas, porque algunos lo usan siempre y otros no. Claro que como hay tantos judíos también, algunos son religiosos, otros no, por eso quizás no lo usan. Pero tengo que averiguar más eso sí, con el uso de la kippah. ¿Cuándo lo usan? ¿Quiénes lo usan? ¿En qué ocasiones lo usan también? ya, Y profe. eso tengo que ver ahí. Bien, estaba entonces Profesor, hermano Boris, ¿sí? sí, yo siempre he tenido la duda
Bueno, con el tema de la kippah, igual dónde se origina, por qué la usan. Pero siempre he tenido también la duda con esas dos mechitas que usan a los lados. Se dejan unas mechas a los lados, largas, así como el varón que se ve en la foto de abajo, el de negro. No sé de dónde se origina. Un mandamiento, está en la Torá, en el Talmud, o simplemente una tradición. Eso siempre. No sé si usted tenga la respuesta de eso mismo. Y lo vamos a averiguar. En un reportaje una vez de los Hasidim lo mencionaron, me acuerdo, hermano, pero no recuerdo cuál era el significado. Pero en estos reportajes están, lo explican. Pero no recuerdo cuál era el significado. Son cuatro mechas, no son una o dos, eran cuatro, para simbolizar algo místico. Claro que ellos son los más, los ultra ortodoxos, los Hasidim, o los piadosos. Bueno, habíamos dicho bebían 4 vasos de vino para la Pesaj, la Pascua. Era señal de alegría. Alguien me preguntaba, 4 vasos de vino grande para celebrar la Pascua. Supongamos que aquí en Chile celebran el Shabbat de esa forma y después van a su casa, porque lo compartieron entre familia, y después se van, o entre amistades, después se van a su casa y lo detiene la policía y le hace alcoholemia. Son 4 vasos, es harto, bastante. Y celebran también durante 8 días pan sin levadura. El padre lee el relato del libro de Éxodo. Es muy hermoso el Pesaj, leyendo el papá delante de toda la familia una parte del libro de Éxodo extraordinario. Yo lo encuentro fantástico, estas prácticas judías. Eh, Culturalmente conservan la tradición porque el pueblo hebreo, de esa manera, todos los sábados, y la Pesaj, la Pascua, recuerdan cuando ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto y se convirtieron como una nación. Impresionante. Por eso es que se diluye, se confunde o se relaciona la historia política con la historia religiosa del pueblo hebreo. Nosotros es distinto porque nosotros somos gentiles, somos chilenos, somos de otros, o argentinos, bolivianos, que se convierte al cristianismo. En cambio, ellos nacen como judíos y la religión es para conservar sus tradiciones religiosas judías, y el pueblo es fundado por Dios mismo. ¿Qué le parece? Dios Sí, mismo funda a este pueblo de Dios. Es decir, el pueblo hebreo constituye una especie de revelación encarnada de Dios en un pueblo, una evidencia concreta, visible de Dios, porque Él mismo lo fundó. Nada más y nada menos que es producto de Dios mismo. Dios lo hizo. Hermano Alexis, Hay otra, hay otra fiesta igual que ellos aplican que fue después de la Segunda Guerra Mundial, la fiesta de los vidrios rotos, algo así, no estoy seguro. Y creo que ellos lo celebran hasta el día de hoy. Pero no me acuerdo el nombre, ah, sí, correcto. no Cuando estoy comienzan seguro. los nazis a destruir las sinagogas, Sí, se conmemoran también el holocausto judío, ¿sí? Se celebran sí, muchas fiestas posteriores. La independencia política también de Israel, después cuando se constituyeron como nación independiente, en el año mm, 1948. Sí, todas esas fiestas posteriores. Ya no son fiestas bíblicas, son fiestas posteriores al año 70 después del Señor Jesucristo. claro. Y Hermano eso Boris, amén. sí, le iba a preguntar, ¿y qué tiene que ver el pan y el vino con la salida de los israelitas de Egipto? ¿Por qué lo conmemoran con pan y vino? No sé si estaban en Éxodo esos mandamientos. Panásimo, sí, está en el Éxodo. Dios le dice, y coman pan sin levadura. Y ¿Y el vino vino, no también? recuerdo si no, tendría que ver el Éxodo. Ahí va. Habría que ver el Éxodo, qué decía el Éxodo, para ver el significado del pan y el vino. Bien, Y mis el queridos vino, hermanos. ¿Sí? lo último, el vino, o sea, el vino que era vino fermentado, ¿sí? ¿O era simplemente jugo de uva? Ah, bueno, era fermentado, claro, era vino fermentado. Por lo menos yo tengo entendido que en el Nuevo Testamento, por lo menos, se mezclaba ahí el vino de, habían
3 vasos de agua y 2 de vino. Es lo que yo recuerdo. Pero en el Antiguo Testamento no sé cómo se servía el vino. Lo más probable es que haya sido fermentado. Ellos sabían consumir vino también, los judíos. La De hecho, hay mandamientos acerca de la borrachera. Parece que algunos también se emborrachaban. En los proverbios habla acerca de la borrachera. Es decir, ahí parece que ellos consumían más de lo habitual entonces. Por eso terminaban así. Pero no era característica de ellos. ¿Eh? Sabían controlarse muy bien.